para grabar. Perfecto, hemos esperado el tiempo suficiente a todos los estudiantes y vamos a dar inicio al trabajo del día de hoy, como siempre lo hemos hecho. Me dicen, por favor, presentes, señoritas, señoras y señores. Angulo John, no está. Angulo Cristian, no está. Carvajal Graciela. Presente, licenciado. Perfecto. Cruz Janio, no está. Díaz Darwin. Presente, licen. Bienvenido, perfecto. Encalada Belén. Presente, licen. Presente. Ya, perfecto. Farinango Luis. No está. Gordillo Fabricio. No está. Guevara Daniela. No está. Ipiales Paulina. No está. Minda Bélgica. No está. Mora William. Presente. Bienvenido. Oñate Stalin. Señor Oñate, creo. Ya no es parte de este curso. Ha tenido inconvenientes y como ya tiene ceros, ya se le ha indicado. Igual como el caso que hay algunos acá. Peña José Luis. No está. Pulsara Lilian. Presente, licen. Bienvenida. Quito Paola. No está. Rivera Diego. Presente, licen. Perfecto, bienvenido. Salgado Paola. No está. Trujillo Pamela. Tampoco está. Y Zumárraga Jocelyn. Presente, licen. Perfecto. ¿Alguien llegó en este momento? ¿Me dice su apellido, por favor, para colocarle en la lista? Sí, licen, buenos días, Daniela Guevara. Buenos días. Sí, aquí estaba con falta, ya listo. Bien. Como acabé de mencionar, ya se les indicó también la semana anterior. Esta semana tuvimos reunión con el señor rector, la vicerrectora, inspectora general y todos los compañeros docentes para que quede claro. Primero, las faltas tienen que justificarse a través de mi persona, es decir, el tutor. Las faltas tienen que enviar usted a hacer un oficio. Para quienes no han estado asistiendo, tienen que ver este video. Tienen que hacer un oficio a nombre del señor rector. El rector es el licenciado Marco Buitrón. Licenciado Marco Buitrón, indicando por qué ha faltado y adosar o adjuntar los justificativos. Si es por salud, tiene que estar el certificado médico. Si es por calamidad doméstica, pues tiene que estar certificado de calamidad doméstica, como fue un par de semanas atrás de una persona de aquí también, estuvo presente y pidió permiso porque tenía que ausentarse, viajar por el fallecimiento de un familiar y me envió hasta el certificado de defunción. Entonces, si es por trabajo, tiene que estar claramente todos los atenuantes situacionales de trabajo. No es simplemente falté y justifíqueme. No se puede justificar. Entonces, tiene que enviar acá el oficio con el certificado correspondiente a mi correo electrónico para enviar igualmente al señor rector y él sabrá remitir si se justifica o no. Porque de acuerdo a la ley de educación, el estudiante que incurre en número de faltas pierde automáticamente el caso del periodo académico por las faltas injustificadas. Entonces, tiene un tiempo establecido, no es que va a justificar al final. Eso ya determinará. Es más, si fuesen faltas, en este caso se tendría que llamar a los padres de familia. Pero en el caso de ustedes son los representantes legales, de acuerdo también a la situación legal de nuestra unidad, ya que la mayoría son mayores de edad. Bien,
Voy a pasar rápidamente igual, siguiente situación. Explicarles nuevamente que existen dos notas cada semana en cada asignatura. La nota del trabajo que se supone que está en la guía, que a veces tenemos que cambiar por el asunto que muchas veces ustedes no tienen todavía el conocimiento o se les baja la situación, la explicación, pero se les da la asignación, especialmente en Edmodo. Entonces, ese es un trabajo que usted tiene durante toda la semana y tiene que entregar máximo hasta el día antes, es decir, el trabajo que correspondía para el día de hoy o esta semana tenían que enviarlo máximo ayer. Las personas que no envían a tiempo ya serán valoradas sobre 7 o sobre menos, dependiendo lo que diga el profesor, porque es característica del profesor. Las personas que envíen a tiempo tendrán la evaluación sobre los 10 puntos y también tomando en cuenta que esté correctamente elaborado, tomando como referencia que todos los trabajos deben tener, en este caso, la parte inicial, unidad educativa, nombre del estudiante, semana que es, la asignatura, el curso, etcétera, tal como se les ha enviado ese formato para que puedan llenar todas las semanas. Tanto ese formato para trabajos de semanales como trabajos de clase. Porque hay algunas personas que están enviándome los trabajos de clase simplemente, ahí está, profe, y ahí están las preguntas. Eso también está tomándose en cuenta, porque no me están tomando referencia a cómo deben enviarse los trabajos. Entonces, el segundo trabajo que acabé de mencionar son las tareas de clase. Las tareas de clase que se envían de acuerdo al tema de clase que se ha tratado. Y tenemos ya varias cosas. Y la tercera situación de la prueba parcial. La prueba parcial, a través de información y escrito del señor rector, los estudiantes que no han rendido tendrán que hacer un oficio para aceptarles o no aceptarles de que rindan o no la prueba parcial. Por ejemplo, voy rápido para que quede claro. Yo tengo Angulo John, que es del sector de INTAG. No sé por qué cree que a lo mejor del sector de INTAG le vamos a dejar pasar. No me ha entregado especialmente trabajos de clase. Y lógicamente le va a ir un promedio bajísimo. Me ha entregado un par de trabajos semanales, pero no de clase. Y no ha rendido la prueba. El señor ha visto la prueba, pero no ha tenido la suficiente capacidad de rendir la prueba. Entonces tendrá que justificar el por qué. Angulo Cristian ha entregado todo, ha rendido la prueba. Carvajal Graciela ha entregado todo, rendido. No les voy a decir ahorita tanto de faltas. Cruz Yanio, no sé si aquí estará el señor Cruz. Prácticamente parece que no es estudiante de este curso. Me voy a demorar aquí un poco porque estoy explicando sobre todo y no vuelvo a repetir. Las personas que digan qué me hace falta, deberán saber ustedes que son los responsables. Cruz Janio no ha venido a ninguna clase y no tiene entregado nada, ni tampoco dado a la prueba. Hay personas que de pronto me han enviado a mi correo electrónico. He visto así rápidamente y este fin de semana voy a revisar lo de mi correo electrónico, son 2 o 3 personas. Pero las personas que ya han estado trabajando acá, tienen que enviar todo por Edmodo, que han estado trabajando por Edmodo. No hay la oportunidad que me manden una semana aquí o acá. Díaz Darwin. Está entregado todo. Encalada María. No ha entregado el trabajo de semanal o de clase de la segunda semana. Parinango Luis. No tiene de la primera, ni de la segunda, ni de la tercera semana, ni la prueba. Ni la prueba. Gordillo Fabricio. Tiene entregado todo. Guevara Daniela. Le falta el trabajo de la clase de la segunda semana. Y Piales Paulina. Le faltan los trabajos semanales, no tiene ni uno. Minda Bélgica solo tiene el trabajo de la primera semana. Posiblemente la señorita o señora a lo mejor me está enviando a mi correo electrónico, pero ella ya ha estado trabajando en Edmodo, no tiene por qué enviarme a mi correo electrónico. Es más, ha rendido la prueba y está muy bajísima. Tiene 2 sobre 10. Mora William. Está entregado todo. ¿Hay alguna falta por ahí? Peñaburga. No tiene entregada ningún trabajo de clase. Entonces le bajará completamente todo. Pulsar a Lilian. La tarea de la primera semana no está enviada. O mejor dicho, el trabajo de
de la guía. ¿No tiene? Quito, Paola. No tiene ninguna tarea de clase. Rivera, Diego. Le falta la tarea de clase de la primera semana. Salgado, Paola. Me ha enviado, aunque sea atrasada, en octubre, la tarea de la primera semana, pero ya está completo. Trujillo, Pamela, no tiene la tarea de la primera semana. Y Zumárraga, me parece, sí, Zumárraga Vázquez, no ha enviado la tercera semana. Perfecto. Solamente comunico, no estoy acá para otras situaciones. Ya se sacará el promedio correspondiente de cada una de las semanas. A las personas que acaban de ingresar, por favor, revisar este video al inicio porque no voy a repetir. Me dicen, por favor, bueno, ¿quiénes son? Y cualquier circunstancia, si tienen los promedios bajísimos, es por estas características. Bien, y yo he revisado sobre todo, tanto en las asignaciones como otras personas que todavía me envían por fuera. Hay asignaciones, ahí dice enviar aquí, colocar aquí, y me envía por cualquier lado. Y a veces se pierde. Hay algunos que me han enviado fotos, no encuentro. Entonces, usted tiene que ser ordenado. Al menos ya tercero de bachillerato, usted tiene que enviar las tareas por donde corresponden. No simplemente subir por subir. En todo caso, si han enviado a Edmodo, estoy revisando todo Edmodo. Eso como explicación para todos. Veo ahí que el señor Angulo John en este momento no va a dar mayor explicación a nadie. Solamente estoy explicando, por favor. Si tenemos algún minuto al final, pues mencionaré. A ver, me indican las personas que llegaron. Angulo John, ¿quién más? Paulina y Piales. Paulina y Piales, por favor, les recomiendo a todos ustedes ver al inicio este video cuando ya esté subido. Hay información que les corresponde a todos y cada uno de ustedes. Lamento mucho, porque los promedios creo que van a ir sumamente bajos, lo siento. Bien. Vamos a revisar lo que corresponde a la semana, a esta semana. Y tenemos la semana 6 sobre revisión de tema de gases. En cuanto a la tabla periódica, siempre deben tener en su mano la tabla periódica, igual el cuadro de estados de oxidación y los gases. Vamos a las propiedades de los gases. En el estado gaseoso, las fuerzas de repulsión son muy grandes y las fuerzas de cohesión son casi despreciables. A ver, vamos a empezar primero. ¿Cuáles son los estados de la materia? Los tres principales estados, verá que estoy diciendo principales, hoy mencionados por los científicos. Los tres principales estados de la materia no son los únicos, que están determinados de acuerdo a la observación que se encuentra en la naturaleza de cómo se presenta el agua, los tres estados sólido, líquido y gaseoso. Porque tenemos ya 6 estados naturales que estamos revisando. Específicamente hasta hace un año atrás ya se hablaba de 7 estados de la materia. Repito, 7 estados de la materia con todo lo que se está trabajando en los laboratorios. Pero los estados que tomamos en cuenta son los que vemos directamente con la relación al agua y la temperatura y presión. Estado sólido, líquido y gaseoso. Entonces, de esos 3 estados estamos estudiando ahorita el estado gaseoso. ¿Qué dice? Las fuerzas de repulsión son más grandes. Tenemos o debemos tomar en cuenta que existen 2 fuerzas. Una de cohesión, es decir, que se atraen las moléculas, que se unen, y la de repulsión, en cambio, que se expulsan, que se empujan. En el caso del estado gaseoso, lo que acaba de mencionarse aquí en esta explicación primaria, la fuerza de repulsión, es decir, de empujarse, está mayor que la fuerza de atracción. Entonces, se empujan. ¿Y cómo podemos dar cuenta? Cuando nosotros estamos hirviendo el agua está en estado líquido normalmente y tenemos en una olla. Destapamos la olla, se levanta el vapor. Entonces, ese vapor ya es del estado gaseoso, es agua. Por eso hay que tener mucho cuidado y alguno destapa la olla y está la cara ahí.
porque se va a quemar, porque es agua en estado gaseoso y le va a quemar. Entonces, al momento que sube ese vapor, al abrir la olla, se expande por todo el sector. Y si es una olla grande y ha estado hirviendo bastante, resulta que el vapor va a llenar la cocina. Se expande. Eso es lo que significa las fuerzas de repulsión. Dice capacidad para expandirse y comprimirse. Expandirse en este caso. Comprimirse porque, mire, estaba en la ollita y está comprimido ahí. Y al menos si tenemos una olla de presión, le hace fuerza a la olla de presión y la olla de presión comienza a silbar. Le silba a usted de que ya está listo. Por eso se llama olla de presión. Porque pone a presión sobre todo cuando hierve el agua y está en gas. Pero al abrir, se expande. Tiene forma y volumen variables. Lógico, si está en la forma de la olla, si está en la olla, tiene la forma de la olla. Si sale de ahí, se queda todo en el ambiente. Presenta una densidad muy baja debido a la gran separación que hay entre las partes. Densidad significa de que el gas va a estar por arriba del estado líquido del agua. El estado líquido del agua es la base para darnos cuenta cuál es más y cuál es menos denso. Entonces el gaseoso va a estar por arriba siempre. Vamos a permitirle porque ya no es hora, señorita Quito, de ingresar, ya no entra nadie más. Aquí tiene que respetarse horarios que corresponden, por favor, y no entramos a la hora que nosotros creemos o recién nos levantamos. Tienen un horario establecido y las personas tendrán problemas, sobre todo por sus faltas. Ya el informe primero está entregado a inspección. Y si son llamados la atención o indicado de que están a punto de perder el año, tienen que ustedes entregar a tiempo sus justificaciones. Caso contrario, pues lamentablemente quedarán con esas notas y con la información y de pronto que pierdan el año por faltas. Mientras no diga algo contrario, la señora ministra de Gobierno por esta situación, la ministra de Educación por esta situación de que estamos en confinamiento. Tenemos algunos ejemplos de gases que existen en la naturaleza. El cianuro de hidrógeno, el cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono, el dióxido de carbono es el que nosotros colocamos en el ambiente después de que respiramos el oxígeno y colocamos CO2 en el ambiente. El metano, que es propio que existe en los gases que hay de los combustibles, óxido nitroso, dióxido de nitrógeno, amoníaco. El amoníaco es presente sobre todo cuando hay algo de putrefacción, ese olor característico cuando hay de pronto, cuando vamos a un baño que no está bien limpio, y en ese caso el olor de orina fuerte, es la presencia de amoníaco, o el dióxido de azufre. Entonces son gases que están presentes, ustedes se van dando cuenta y algunos, sobre todo con esta explicación rápida. La presión atmosférica, ¿qué es la presión atmosférica? La Tierra está rodeada de un conjunto de gases, el aire. El aire es un conjunto de gases que tiene formado por oxígeno, nitrógeno especialmente. Nitrógeno el 78%, el oxígeno el 21%. CO2, gases nobles o raros que están en la última tabla periódica, que están en la última parte, que están helio, neón, radón, argón, xenón. Entonces, esos son los gases que están también aquí, pero en muy pequeña cantidad. Todo eso ejerce una presión. ¿Qué es una presión? Usted cuando está haciendo puñete o quiere empujar algo, eso es presión. Entonces, este aire ejerce fuerza a todos los cuerpos, incluidos nosotros. Esa presión ha sido medida por los científicos. Eso se denomina presión atmosférica. Ejerce sobre todos los cuerpos. La presión atmosférica es más fuerte a nivel del mar porque es más bajo. Mientras más subimos las alturas, existe menos presión porque no existe tanto oxígeno. El oxígeno es el que más pesa en el aire. Así es. Ustedes pueden ver en la tabla periódica, para eso tienen en dónde está ubicado el oxígeno con comparación al hidrógeno, comparación a los otros gases que están ahí. Entonces, el oxígeno ejerce muchísima presión con la ayuda de los otros gases. Bien. Para medir la presión atmosférica se utiliza el barómetro. Entonces, si por ahí hay una pregunta, ¿cuál es el instrumento que mide la presión atmosférica? Es el barómetro, cuyo funcionamiento se basa en la experiencia realizada por el físico italiano Evangelista. El nombre es Evangelista, no es que sea de la religión evangelista. El nombre es Evangelista Torricelli. Aquí está solamente la E, en 1643.
¿Qué hizo el señor Torricelli para hacerles entender? Aquí está el ejercicio, aquí está el ejemplo. Él colocó una cubeta mercurio. ¿Mercurio qué es? Es uno de los metales que en la naturaleza y en la temperatura normal se encuentra en estado líquido. Le puso en un recipiente y luego colocó un tubo de 1 metro, de alto. Este ejercicio, este experimento estaba haciéndolo a nivel del mar. Y eso significa 0 metros sobre el nivel del mar. Y resulta que por el tubo subió la cantidad de mercurio hasta unos 760 milímetros. 760 milímetros. No llenó todo el metro. Y quedó lo demás vacío. Y ese experimento lo hizo en varias partes a nivel del mar. Bien. Entonces, ¿cuál fue la situación? Que ya tiene datos y que la utilizamos hoy actualmente. Dice, el valor de la presión atmosférica a nivel del mar es de 1 atmósfera. Entonces, esto equivale, dice, es una atmósfera. Ese término se utiliza sobre todo para cálculos de gases, aquí en química o también en física. Y esa es una atmósfera equivale a 1.03 por 10 a la quinta pascales, o simplemente 760 milímetros de mercurio. Acá está, en todo caso, el gráfico que igual está en su libro. En resumen, una atmósfera igual a 760 milímetros de mercurio. Una atmósfera a 101.325 pascales. O una atmósfera 1,13 por 10 a la quinta pascales. Eso es lo que significa y estos son lo que se utiliza para cálculos. La presión y su variación con la altura. Escucharáme claro porque aquí hay uno de las preguntas que tienen el día de hoy. La presión atmosférica varía con la altitud respecto al nivel del mar. A medida que ascendemos, es decir, a medida que subimos, cuando vamos, ustedes se dan cuenta, cuando vamos de la costa a la sierra que han ido de viaje, ya pronto saldrán muchísimos otra vez a contaminarse, porque ahorita la gente está saliendo de los últimos días que tuvimos vacaciones o feriados dados por el gobierno. La cantidad es fuerte. Y hago un paréntesis porque el problema es arduo. Por ejemplo, España primera vez escuchaba a alguien, al rector, ayer que tuvimos reunión con el prorector de la Universidad Católica, dice, para nosotros los españoles, el escuchar, en este caso, toque de queda, es algo que nunca existía o que muchos años no existió. Y hoy estamos en toque de queda en España. Lo que tuvimos nosotros hace tiempo, que el toque de queda era a las 5 de la tarde, después fue a las 2 de la tarde con el fin de que la gente no salga. Y si salía, se va a la cárcel. Y después fue nuevamente 5 de la tarde, 7 de la noche, luego 9 de la noche, 11 de la noche. Y ahora se supone que tenemos vía libre. En España tuvieron que regresar porque la gente está en la segunda ola de contaminación y están cayendo muchísimos por el COVID-19. Entonces vamos, me explico esto porque muchos querrán irse a la playa, quieran pasar en las piscinas, etcétera, sin las menores medidas de seguridad. Pero, ¿qué medidas? Si vemos en la calle que la gente sale con perros, gatos, salen en bicicleta, salen con los niños, y sin mascarilla, sin nada. Y algunos que están en bicicleta con la familia, les veo que escupen en el piso. No una, sino varias veces. Por favor. Entonces, la presión atmosférica varía con la altitud respecto al nivel del mar. A medida que ascendemos, la presión es menor, ya que disminuye la longitud de la columna de aire que hay encima de nosotros. A ver, a nivel del mar, como habíamos dicho, que es abajo 0 metros, está bajísimo. Está en el llano, que dicen algunos. Ahí la presión es altísima, es 760 milímetros de mercurio. Mientras más subimos, la presión es menor, porque no hay tanto oxígeno. Si estuviéramos en el Cotopaxi, la presión es bajísima, pero no hay oxígeno. De 760, voy a ponerle que como fuese en el alto del Cotopaxi, o en el alto del Cayambe, o en el alto del Imbabura, vamos a ponerle ahí arriba en el Imbabura, la presión de pronto puede ser 450 milímetros cúbicos, o sea, súper baja la presión, pero no hay oxígeno. Cuando usted va al mar, muchos les he escuchado, me hace falta el oxígeno. Mentira. El problema es que tenemos mucho oxígeno y el ambiente es cálido húmedo, es decir, que todo está mojado. Por eso cuando llegamos ya, sudamos y la ropa sigue sudando. No le permite como aquí que es cálido seco, que usted suda y se seca. Allá sigue sudando y sigue pegado. Y eso pasa con nuestras fosas nasales. Entonces, al pegarse esto no estamos acostumbrados y no podemos en este caso absorber bien el oxígeno. Pero el oxígeno está en el ambiente.
Caso contrario, los que vienen de la costa a la sierra y vienen de golpe, tienen el problema que a ellos sí les falta oxígeno, pueden hasta desmayarse. Eso irán tomando en cuenta sobre todo en el caso de la pregunta de hoy. La presión en Quito es 540 milímetros, vea, mucho menor que 760 milímetros, mucho menor. Calculemos la presión atmosférica. Aquí ha realizado un proceso en el que se calcula, podemos hacerle las famosas reglas de 3 y tiene 0,72 atmósferas. Está pidiendo cálculo en atmósfera. Entonces ya comienzan los cálculos químicos. Bueno, aquí no vamos a tener tiempo para esos cálculos, pero para las pruebas ser bachiller le piden muchísimo a usted. Entonces tiene que ir tomando en cuenta y por eso fue el trabajo de esta semana, que tiene que resaltar y poner en colores cada uno de las fórmulas del cálculo. El cero absoluto de temperatura. Según el modelo cinético para los gases, al aumentar la velocidad de las partículas de un gas, aumenta la temperatura. A ver, para entender el cero absoluto, nosotros tenemos varias escalas termométricas. La que más utilizamos es la escala Celsius o la que decimos centígrados. Es la que sabemos, pero algunos otros países utilizan otra escala. Por ejemplo, Estados Unidos utiliza la escala Fahrenheit. Nosotros decimos, estamos a 18 grados centígrados, 18, ellos de pronto pueden decir 78 grados Fahrenheit, que es casi lo mismo. Pero si hablan de grados centígrados, que sí suele suceder. Por ejemplo, nosotros estamos aquí en verano alrededor de unos 25 grados centígrados promedio, por mencionarles. Ellos están ahí en Estados Unidos y en España a un promedio de unos 40 grados centígrados, 42 grados centígrados, no Fahrenheit. Ahora, ¿qué es la escala absoluta o cero absoluto? Es otra escala que es la escala absoluta llamados Kelvin, grados Kelvin, que se utiliza en laboratorio, especialmente de química. ¿Cómo podemos calcular los grados Kelvin? Le sumamos 273 y es grados Kelvin. 273, se acabó. Por ejemplo, si hablo 20 grados centígrados más 273, serían 293 grados Kelvin. Eso es todo. Si hablamos de escala Kelvin, cero absoluto significa con esa escala, cero en la escala Kelvin. ¿Y cuánto equivale en la escala grados centígrados? Sería menos 273 grados centígrados, que no podemos encontrar en nuestro planeta todavía. Eso es en laboratorio. Entonces, hacen en laboratorio esas condiciones y bajan esa temperatura completamente a menos 273 grados centígrados. Ya prácticamente el hielo se congela o el agua se congela y se convierte en hielo a 0 grados centígrados. Las leyes de los gases, voy a ir un poco rápido porque ya se acabó el tiempo por explicarles y por esperar de que ingresen otros estudiantes. La ley de Boyle-Marriott, al mantenerse constante la temperatura, la velocidad media de partículas de gas. Bueno, aquí se mantiene constante la temperatura. ¿Cuál es, en este caso, la fórmula? Presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Donde la temperatura es constante. Aquí en esta fórmula no aparece la temperatura. Y si le piden algún dato o algo que calcular con esta fórmula, lo único que se tiene que hacer es el despeje de fórmulas que deben ya haber aprendido, sobre todo en física. Ley de Charles, en cambio, acá la temperatura es constante. El volumen es constante, dice. A ver, la presión constante, el volumen que ocupa la cantidad de temperatura es la que se calcula. La presión es constante. Aquí no aparece presión. Pero es volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Si dicen que la presión es constante, esta es la fórmula que tiene que aplicar. Si le dicen acá la temperatura es constante, esta es la fórmula que usted tiene que aplicar. Entonces, ahí están ejercicios. La ley general de gases, utilizamos las dos leyes, en donde aquí era la temperatura constante y la presión constante. Unificamos y tenemos presión 1 sobre volumen 1 dividido para temperatura 1 es igual a presión 2 sobre volumen 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Esta es la ley completa de gases. Ley completa. Entonces, donde se utiliza y le preguntan cualquier cosa, puede utilizar cualquiera de esas tres. Existe una cuarta que unifica todo eso. Aquí está el resumen. Era facilito la prueba, sacar de aquí, o mejor dicho, el trabajo de la semana, sacar de aquí y colorear esto.
Aquí están las 3 fórmulas que tiene que usted saberse de memoria porque no le permiten, al menos si dan los exámenes de forma presencial, no le permiten sacar ninguna hoja, ningún libro, ninguna ayuda. Tiene que ir con su cerebro, el lápiz o esfero, y allá mismo también le saben dar para las pruebas ser bachiller las hojas. Esta es, en cambio, la fórmula que se denomina ecuación ideal de gases sacada de la anterior. Presión por volumen igual a N sobre R por T. Entonces, es tomada como referencia de estas y esta es la ecuación ideal de gases. Tarea de clase, por favor, tomen la foto y si es posible, suban al grupo del WhatsApp o copien, les dicto rápidamente. ¿En dónde existe menor presión atmosférica? A, en Guayaquil, B, en Ibarra, en Quito. ¿Por qué? Explique su respuesta. Ya lo dije ampliadamente, pero pueden buscar en internet para que tengan usted su información. Y segundo, ¿qué es el mal de montaña? Basado en todo lo que hemos dicho justamente por la presión atmosférica, por los gases, etc. Con eso está finalizado el tema de clase del día de hoy. No hay cálculos, porque hemos revisado rápidamente, no tenemos tiempo para... Cada semana debería revisarse una fórmula, pero esto ya se supone que ustedes lo estudiaron en segundo de bachillerato. Entonces estamos haciendo un recuento. Y para la próxima semana, con esto finalizo, tenemos reacciones químicas y ecuación. Van a realizar en hojas de cuadros el mapa conceptual sobre tipos de reacciones, solo eso. El cuestionario no, eso lo enviaré la próxima semana ya en la clase respectiva. La próxima semana se explicará qué es lo que se trabajará. Entonces, repito, para las personas que acabaron de ingresar, en la primera parte de este video está claramente explicado qué notas les hace falta y qué nota les va a ir la próxima semana. Hay un estudiante, creo que es Angulo John o Angulo Cristian, que está desesperado. ¿Cuál es nuestra nota, profe? No se preocupe, recién nos entregaron esta semana el formato de acuerdo a lo que debemos calificar. Porque se toma en cuenta, les comento, en forma general, de acuerdo al ministerio, 3 puntos es su portafolio, que va a ser de todos sus trabajos que han enviado, entre comillas. 1 punto que se va a autocalificar usted, que ya se enviará el formato, igual como la vez antes. Si no envía nada, tendrá 0. Y el caso de todo lo que han tenido, incluida la prueba, incluida los trabajos semanales, incluida el trabajo de clase, son 6 puntos. Entonces, como algunos personajes no envían trabajos de semana, no envían trabajos de clase, o envían indiferentemente, pues al final tendrán una evaluación sumamente baja. Nos veremos luego de 1 hora aproximadamente en la clase de biología. Hasta la próxima.